Buen día, buena salud, estimados estudiantes. Darles la bienvenida a este año escolar 2021 a esta casa de estudios, Basili. Bienvenidos, chicos. Sé que va a ser un año bastante fructífero porque vamos a aprender muchas cosas, ¿no? En el área de ciencias, quien habla es la profesora, bueno, permítanme presentarme. Liberato Castillo Mencia. En este caso, yo les voy a enseñar el curso de física y también de biología, ¿no? Vamos a trabajar o desarrollar este tema muy bonito que es acerca del método científico. Si bien es cierto, podemos enfocarnos en lo que respecta a las fases o etapas y por ahí también en la cual podemos desarrollar con una breve introducción acerca de ¿sabías qué? Bueno, ¿sabías que los antiguos griegos desarrollaron algunos potentes métodos para la adquisición de conocimientos? Especialmente nos estamos refiriendo a las matemáticas, ¿no, chicos? También podemos mencionar las estrategias que utilizaron los griegos. Si bien es cierto, consistía en empezar con algunas suposiciones, ¿no? Unas ideas que para ellos, según ellos, se podría decir un fenómeno o suceso se desarrollaba. O con premisas básicas, ¿no? Por ejemplo, tal vez porque sale el sol o porque se da este fenómeno que es el arco iris, por ejemplo. Entonces, es así que podemos llegar a la deducción por sí sola, o sea, no fue fácil, ¿no? O no fue suficiente para la adquisición de conocimientos científicos. Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, al filósofo griego, en este caso Aristóteles, quien creía que las sustancias estaban formadas por la combinación de 4 elementos, ¿no? De manera general, él decía que la materia está formada por la combinación del aire, tierra, fuego y agua. Entonces, esos 4 elementos debería estar constituido, ¿no? Los químicos de hace varios siglos, en este caso los alquimistas, también nos decían que intentaron tratar de demostrar ello, ¿no? Pero sin éxito, al aplicar la idea de los 4 elementos, ¿no? Para transformar, por ejemplo, el plomo en oro. Su fracaso se debió a muchas razones, entre ellas la suposición de los 4 elementos, ¿no? Entonces, esta es una breve introducción a un ¿sabías qué? Bueno, ¿cómo los científicos descubren cosas? Bueno, me hubiera gustado compartir con ustedes un pequeño comentario acerca de, por ejemplo, con esta situación que estamos viviendo. La pandemia ha afectado mucho, ¿no? Ha afectado mucho, de tal forma que a nuestros días ya se tiene una vacuna, pero para ello los científicos han trabajado mucho para lograrlo, ¿no? Para lograrlo. Podemos mencionar, por ejemplo, la investigación muy reciente acerca de ello, ¿no?
a través tal vez de los experimentos, ¿no, chicos? Porque si bien es cierto, los experimentos que ellos han hecho, de las muestras tal vez, por ejemplo, la primera muestra lo tomaron inclusive en aquellas personas que, bueno, había un caso de una persona de 80 años que había fallecido y que lo tomaron la muestra de las heces, ¿no? Por ejemplo, en la cual demostraba que el virus continuaba vivo allí. Entonces, es así como también realizan el experimento con 27 personas, en la cual llegan a la conclusión de demostrar que, que el virus todavía no permanece, a pesar de que la persona ya haya fallecido en las heces de las personas, ¿no? Entonces, esto conlleva a muchos experimentos, al uso de la tecnología. Pues por ahí podemos observar cómo está observando o está haciendo uso de este microscopio, ¿no? Del microscopio, este instrumento muy importante que fue descubierto por Zacharias Hans. Podemos ahí desarrollar el método científico con algunas fases o etapas. Podemos encontrar ahí la observación, que es la primera etapa. Tenemos a la hipótesis, tenemos a la parte de experimentación y la conclusión. Pero para que se lleve estas cuatro etapas o fases, vamos a iniciar con la observación, ¿no? Y hacer tal vez por ahí una pregunta acerca del fenómeno que está usted observando, ¿no? Y por ahí también buscar información, ¿no? Porque tal vez tú no te puedes quedar ahí, ¿no? Sino que te interesa, entonces empieza a buscar información en internet, en libros, revistas, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que conozcas un poco más del tema. Una vez que has buscado información, bueno, vas a plantearte o vas a formular una hipótesis, ¿no? Esta hipótesis puede ser verdadera o falsa. Para ello, se puede desarrollar lo que es la experimentación, ¿no? Bueno, según este mapa conceptual, podemos verificar ahí que la hipótesis, si es cierta, se llega a una conclusión, ¿no? Una conclusión final. Vamos a definir qué es el método científico. Chicos, el método científico, hay varias definiciones, pero esta es considerado una de las más importantes, como es el conjunto, en su todo, de procedimientos lógicos, o sea, que tenga coherencia y que sigue la investigación, o sea, que se investigue, ¿no? Para descubrir las relaciones que va a existir, ya sea internas y externas, de los procesos de la realidad natural y social. Es una definición de manera global acerca del método científico. Y de manera específica podemos definir al método científico como la sucesión de pasos que deben seguir. Bueno, cuando hablamos de sucesión de pasos se refiere a las fases o etapas para descubrir nuevos conocimientos, ¿no? O sea, cómo tú descubres un conocimiento a través de fases o pasos, ¿no? Para comprobar, o sea, tienes que ser verificable, comprobar una hipótesis que implica conductas de fenómenos desconocidos hasta el momento, ¿no? Bueno, eso respecto a la definición del método científico. Bueno, dentro de lo que respecta a las características de este método científico, tenemos que es racional,
es analítico, es claro y preciso, es verificable y es explicativo. Profesora, cuando hablamos que es racional, quiere decir que va a partir de conceptos y juicios, un razonamiento específico, ¿no? Cuando digo que es analítico, trata de entender la situación total en términos sencillos, donde que se pueda desglosar o se pueda buscar un análisis más minucioso, ¿no? O detallado de un fenómeno o de un hecho, ¿no? Es claro y preciso. Aquí se utiliza un lenguaje propio, de manera que pueda formularse un problema, tal vez que tú has observado en tu localidad, etcétera, sea de manera clara, ¿no? Y coherente. Otro es verificable. Quiere decir que a través de la experimentación, por ejemplo, se va a lograr demostrar o validar una posible hipótesis, ¿no? Bueno, encontramos que es explicativo. La explicación científica se realiza siempre en términos de leyes, ¿no? Por ejemplo, para que se dé una ley, primero tiene que haber una explicación científica demostrada y por ahí con medio de la experimentación. Pasos del método científico, tenemos a la observación, que consiste en realizar un análisis minucioso de las características del hecho o fenómeno que se observa, ¿no? Ahí podemos evidenciar este personaje que tal vez quiera ver a través del instrumento que es la lupa. Va a poder observar de manera detallada y minuciosa, por ejemplo, tal vez la cantidad de patas de un microorganismo, por ejemplo, un animalito. Entonces, así como este personaje desarrolla y observa, ¿no? También podemos enfocarnos a una observación de un fenómeno que todos alguna vez cuando tú has estado en algún lugar o no sé, has observado, ¿no? ¿Qué es el arco iris? Y tal vez por ahí te viene a la mente por qué se forma. Entonces tú empiezas a buscar en internet, en libros, y ya hay una curiosidad por investigarlo. Y la primera fase es la observación. O sea, tú observaste ya el fenómeno. También otro ejemplo sería acerca de la observación, examinar atentamente un fenómeno o suceso, ¿no? Tal vez de manera detallada, minuciosa, coherente, se va a lograr observar ello, ¿no? Por ejemplo, ahí en la imagen podemos observar dos personas de sexo femenino, tal vez viendo algunas muestras, ¿no? En la cual ellas podrán tener criterios diferentes de observación, por ejemplo. Si hablamos del ejemplo del arco iris, tal vez alguien por ahí busca información y pueden ver que la luz blanca, bueno, se demuestra que la luz blanca, por ejemplo, al pasar por un prisma, puede emitir diferentes colores, como podemos ver ahí, ¿no? A través de un prisma. Vamos ahora a trabajar este segundo paso, que es la hipótesis. En el caso de la hipótesis, podemos mencionar que es una proposición que explica un hecho o fenómeno
en este caso, observado. Este se debe someter a la experimentación para comprobar su validez. O sea, en este caso, ahora una hipótesis puede ser verdadera o falsa. Sí, hipótesis puede ser verdadera o falsa, ¿no? Hasta que usted logra comprobarlo. Bueno, aquí es una explicación provisional del fenómeno. Puede ser cierta o no. Es acerca de la hipótesis, ¿no? Tenemos aquí también una hipótesis sobre la descomposición de la luz en una gota de agua, por ejemplo, ¿no? Este es respecto al arco iris. La experimentación consiste en comprobar a través de los experimentos la hipótesis planteada, ¿no? Podemos ahí verificar que esta persona encargada tal vez de hacer los experimentos va a demostrar ello, ¿no? En esta lámina se puede también evidenciar la repetición controlada del fenómeno. Profesora, es decir, que un experimento para que sea verificable y comprobable se puede realizar varias veces, ¿no? Tal vez hasta 7 veces. He visto algunos casos como una verificación si es cierto o no que pueda comprobar algo. Por ejemplo, si hablamos ahí tal vez como ejemplo de esa persona, en este caso laboratorista o alguien que está dedicado a la ciencia, quiere comprobar, por ejemplo, la densidad del aceite que presenta las diferentes marcas en el mercado, tal vez estás interesado en saber cuál es o cuál de ellos cumple tal vez los estándares de calidad para el consumo humano. Entonces, por ejemplo, ahí se puede realizar el experimento y no solamente una vez, sino se puede mínimo 3 veces para verificar que los resultados sean estándares, ¿no? Entonces, es así como la experimentación va a ayudar a comprobar la veracidad o falsedad de la hipótesis. Bueno, si hablamos del experimento del arco iris, se puede experimentar, tal vez considerando ahí una cañería de agua, y en este caso la luz, es la energía solar, debe estar en este caso en la parte posterior, de tal manera que se pueda formar este fenómeno, que es el arco iris. Bueno, encontramos ahí la última etapa, que es la conclusión. Es la comprobación o validación de la hipótesis planteada. Para ello se debe tener en cuenta muchos criterios en los cuales ya se ha concluido o ya se ha emitido un resultado final, ¿no?, de veracidad. También una conclusión se va a desarrollar después de la experimentación, que esto se establece como una teoría o ley, ¿no? Una teoría ya bien planteada en la cual se pueda considerar como tal, ¿no? Bueno, hablamos de este fenómeno que es el arco iris. Podemos considerar una conclusión que un arco iris se forma cuando la luz solar es reflejada y modificada por gotas de lluvia, ¿no? Esa es la conclusión que se llega. Aquí hay una nota. Los filósofos, o bueno, los físicos observan los fenómenos naturales y tratan de encontrar patrones y principios que se relacionen, ¿no? Dichos patrones se denominan como teorías físicas, o si están bien establecidas y se usan ampliamente, ya sea como leyes o principios físicos, en muchos casos se representan ya sea por fórmulas físicas, ¿no? La observación, por ejemplo, hay una observación aquí acerca de las fórmulas físicas y las fórmulas matemáticas, ¿no? Si bien es cierto, las fórmulas físicas van a tener cantidades que poseen unidad, y las fórmulas matemáticas van a estar relacionadas con
variables y constantes, pero sin unidad. Bueno, chicos, ha sido muy grato compartir la parte teórica con ustedes. Va a haber una parte de retroalimentación, en la cual usted va a poder verificar o por ahí hacer alguna consulta acerca de ello, ¿no? Bueno, chicos, es muy grato para mí desarrollar este curso muy bonito, al igual que biología, como parte de la ciencia, ¿no? Bueno, nos vemos en la parte de retroalimentación para poder desarrollar algunas dudas o consultas que pueda haber hasta este tema. Muchas gracias.